Bueno, vamos a hablar sobre la carga laboral docente, en particular sobre la sobrecarga laboral. ¿Qué entendemos por carga laboral? Entendemos que la carga laboral son el conjunto de actividades que una persona tiene que desarrollar en cumplimiento de su labor en una institución o una empresa. En este sentido, podemos entender que la sobrecarga laboral se lleva a cabo cuando el conjunto de actividades que se realizan hacen que el individuo tenga un detrimento en la posibilidad de tener un máximo rendimiento y además la calidad de lo que hace disminuye y posiblemente su estado de salud, su estado mental. O sea, hay una afectación negativa dependiendo de la cantidad de actividades. Obviamente uno podría pensar que la carga laboral no se puede estandarizar en función de los individuos, porque hay individuos que tienen una capacidad de hacer más o menos. Pero el problema aquí es que no podría pensarse que se les puede sobrecargar a aquellos que tienen la capacidad de dar más si no lo hacen por voluntad propia, porque se estaría cometiendo un atropello y sería realmente injusto. Entonces pensemos que la carga laboral en el ámbito académico tiene varios matices. El primero es cuando a un docente se le asigna a una asignatura que no le corresponde. El segundo, digámoslo así, no hay un orden específico, es cuando el docente tiene asignado su asignatura en diferentes grados. Estoy hablando de secundaria, por ejemplo. Cuando el docente está de sexto a 11, su carga laboral es mayor que cuando está, por ejemplo, entre 10 y 11. ¿Por qué? Porque la preparación de clases pues, es menor y se preparan, digamos, clases de mejor calidad porque solo se tienen que preparar clases para dos grupos, no para todos los grupos. Y eso obviamente sumado a que a veces cuando la asignación en cuanto al horario no alcanza, pues se le deben asignar en otras áreas para que se complete la carga académica. Por un lado eso. Por el otro viene el hecho de que obviamente el docente también tiene que realizar algo llamado los proyectos de ley, que están establecidos por ley, digamos así. En ese sentido, eso incrementa la carga laboral del docente y por tanto disminuye la calidad de lo que hace. Es decir, a mayor carga laboral o sobrecarga laboral, no carga sino sobrecarga, la calidad de lo que hace tiene que ir disminuyendo o en detrimento y posiblemente la situación de salud personal del docente disminuya también, desmejore. O sea, es una disminución de las condiciones del mismo docente. Por otro lado, tenemos esto de los proyectos de ley y las actividades planteadas desde la Secretaría de Educación y las actividades planteadas desde el Ministerio de Educación. Es decir, el Ministerio de Educación se plantea un conjunto de actividades que descarga sobre la Secretaría de Educación, las cuales descargan esas actividades y responsabilidades muchas veces sobre los colegios y los colegios sobre los directivos y los directivos sobre los docentes y obviamente muchas de estas cosas recaen sobre los estudiantes. Entonces se supone que el docente debe ser capaz de hacer de todo y hacerlo bien, así no sea competente para eso. Entonces están estos proyectos, además los proyectos que se plantean en las instituciones educativas, los directivos, porque a veces quieren hacer cosas para mostrar, obviamente para dar una buena imagen y para que las secretarías de educación les tengan en cuenta. Entonces es bastante complicada la situación. Entonces en ese sentido, digamos que tenemos tres aspectos. La sobrecarga en el aspecto académico, la sobrecarga por exceso de actividades y muchas veces para las cuales no se es competente. Y bueno, todo esto se apoya en algo llamado las necesidades del servicio y la evaluación de desempeño. Es decir, si un directivo plantea que el docente debe tener ciertos proyectos para ser evaluado, cuando está negociando con él para la evaluación, entonces casi que el docente se ve obligado a aceptarlo porque obviamente el directivo puede tomar medidas, el rector en particular o la rectora, y hacer que esa evaluación disminuya. Muchas veces por miedo los docentes se someten a una sobrecarga laboral y a veces por una creencia infundada que dice que trabajar es hacer mucho. Y a veces ese hacer mucho implica que haya mucha diversificación en lugar de especialización.
Entonces hay dos aspectos, mucho trabajo, mucha diversificación, poca especialización, lo que implica que la calidad de lo que se hace sea menor. Mayor especialización, mayor calidad. Y esto, por ejemplo, se puede ver reflejado muchas veces en un hecho particular. Y es que, por ejemplo, vamos a hablar que los docentes de primaria, en general, tienen que trabajar en todas las asignaturas. Pero entonces uno se pregunta cuál es la calidad que se da en función de la especialización del docente. Y no estoy hablando del esfuerzo que hacen los docentes, porque hacen un gran esfuerzo. Estoy hablando de que la especialización, si implica calidad, el niño estar especializado, si está muy, eh, mm, en muchas materias, ¿cierto? Digamos que hace que no haya una buena calidad. Ahorita utilizo un término, ya lo olvidé. Diversificación, sí, la palabra. Entonces, digamos que en secundaria entonces se ve el problema de la evaluación de desempeño más las necesidades del servicio. Ahora, cuando el docente está trabajando en proyectos de ley, pues debería haber alguien nombrado para esos proyectos de ley, por ejemplo. Cuando el docente debe trabajar en prevención de desastres, eso no debería ser el docente, debería serlo alguien experto y obviamente los docentes y todo el mundo participar, pero quien debería diseñar esos planes y todo esto debería ser un experto, no el docente. Entonces no se puede esperar que la calidad sea muy alta en función de lo que se hace. Al final, cuando se hacen las evaluaciones, pues digamos que los datos que se entregan son un poco irreales, porque finalmente si el colegio, los mismos directivos lo evalúan mal, entonces la Secretaría de Educación va a decir o va a acusar de mala gestión al directivo, al rector o a la rectora. Entonces, esto es una doble trampa. Entonces, cuando se pasan los datos irreales, las secretarías dicen estar cumpliendo, cuando muchas veces no cumplen con los recursos, cuando muchas veces eh, los directivos tienen que ir prácticamente arrodillarse para que les den los recursos. Entonces, es un doble juego. Estamos hablando de la sobrecarga. Entonces, muchas veces hay docentes que hacen muchas cosas, se saturan, se enferman, se estresan, y es responsabilidad también de los docentes, pero también de este sistema que hace que ellos se sientan obligados a hacer muchas cosas. Y hay un problema enorme, por ejemplo, pensando en que si un docente tiene 22 horas asignadas y tiene que estar 30 horas en el colegio, pensando en eso, pues digamos que si tiene por cada una de esas horas 2 horas de preparación de clase, digamos, suponiendo, puede tener 44 horas de preparación de clase y 22 más 44 da 66, y al docente solo le pagan 40 horas. En ese sentido, digamos que no hay tiempo suficiente para la preparación de lo que tiene asignado en cuanto a la relación de horas, clases, asignaturas y la preparación. Entonces, allí ya empieza a disminuir la calidad. Eso por un lado. Entonces, tenemos esto de la cantidad de horas asignadas y pues finalmente iba a hablar de algo, y es que hay docentes que tienen muchas actividades, entonces hay un desbalance. Entonces, para eso debería haber una variable. Primero debería existir una norma muy concreta en la que no se hable de necesidades del servicio, sino que el docente se contrate para hacer algo y eso sea lo que haga. Lo segundo es que sí debería haber una fórmula de carga laboral en la cual la carga laboral se dosifique bueno, si el gobierno tenga que pagar en función de la carga laboral, tenga que pagar muy bien, obviamente. Entonces, esto también va en contraposición de algo, y es que antes al docente se le reconocía su labor administrativa cuando tenía que ver con los directivos, académicos y todas estas funciones que desempeñaba, porque se le servía para su ascenso. Y al quitar esto, entonces se le está negando que él hace esas actividades. Entonces no es parte de la razón de ser de él, se le han agregado responsabilidades, entonces se le ha mermado realmente salario, porque entre más tiene que hacer por lo mismo, está ganando menos. Y lo otro es que cuando tiene que producir intelectualmente, tampoco se le reconoce su producción intelectual. Entonces, además de tener que hacer muchas cosas, produce intelectualmente, y tampoco se le reconoce eso para que ascienda. Entonces, al no reconocerse eso, pues su ingreso ha disminuido. Y esto hay que entenderlo de esa forma. Entonces, muchas veces los docentes se estresan que porque hacen mucho. Es que la idea no es hacer mucho, la idea es hacerlo, lo poco que se haga muy bien, con calidad. Pero eso requiere especialización. Si los docentes no se preparan, no se especializan, y creen que el hacer mucho es realmente sinónimo de calidad, pues allí se equivocan un poco.
Entonces, para resumir, para concluir, la sobrecarga laboral afecta negativamente todo el sistema. Tiene que ver con sobrecarga académica, con la variabilidad académica que tiene el docente, o sea, con la diversificación, con la no especialización, con el hecho de que haya unas normas muy flexibles que permiten que el docente se le asigne cualquier asignatura, pero la obligación de cumplir con 22 horas sí o sí, por la poca flexibilidad del sistema para, para recibir a estos docentes y ponerlos en su área de desempeño. Tiene que ver con la evaluación de desempeño, con la sobrecarga de proyectos de la institución, con la sobrecarga de proyectos de ley, con la sobrecarga de proyectos de la Secretaría de Educación, con la sobrecarga de proyectos del gobierno. Y el hecho de que no existe un buen sistema de gestión educativa, de gestión de la parte académica, de la gestión de la parte de proceso, no existe porque al gobierno no le interesa eso. Entonces, esto contribuye a que la carga laboral sea enorme y la calidad educativa disminuya. Y hay un factor más. Resulta de que en las instituciones educativas no existe el consejo de profesores. Y el consejo de profesores debería reunirse para discutir las cuestiones académicas. Pero al no existir esto, bueno, y diferentes aspectos de la vida nacional, de la vida educativa, del entorno, entonces como no existe el consejo de profesores, lo que ocurre es que no se discuten las cosas importantes y muchas veces las decisiones las terminan tomando pocas personas en los consejos académicos y directivos. Y obviamente esto pues está basado en la estructura de jerarquía de poder, en cómo se ejerce la democracia, pero esto de que no existen consejos de profesores es supremamente grave y tampoco está establecido en la ley como tal. Entonces es muy malo para la educación como tal y hace que la calidad realmente sea muy, muy, muy baja.